Ok, vamos a recordar un poco, estamos viendo acerca de la paternidad, ¿verdad? Y algunos conceptos que miramos la semana pasada. Como introducción voy a traer unos ejemplos bíblicos de Jesús y sus discípulos. Por ejemplo, nosotros como padres espirituales o padres carnales tenemos que alimentar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahorita lo vimos, ¿verdad? Tenemos que alimentarlos desde pequeño, así como cuando están bebés, ¿verdad? Dependen de la mamá. Igual, ¿verdad? Cuando hay hijos espirituales, personas nuevas que entran a trabajar, se tienen que enseñar, se tiene que alimentar a esa persona, ¿verdad? Jesús en Marcos 6:33 mandaba a sus discípulos a que alimentaran a la gente, a la multitud. Pero hay otra parte, ¿verdad? Una cosa es que nosotros demos las herramientas, lo necesario, la enseñanza, pero hay que tener cuidado porque también a veces la gente se acostumbra y ya no quiere trabajar, ya no quiere esforzarse por lograr lo suyo, ¿verdad? Vemos cómo cuando Jesús alimentó a los 5,000, cómo la gente se acostumbró, ¿verdad? Y al siguiente día otra vez quería que Jesús hiciera otro milagro, pero Jesús se les escapó, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos: váyanse adelantando ustedes por el mar. Y fue cuando hizo el milagro de caminar sobre el agua, ¿verdad? Y no nada más ese milagro, sino que acortó las distancias. Ellos ya llevaban aventajado la noche, ¿verdad? Toda la madrugada, y Jesús los alcanzó. Entonces, son dos milagros, ¿verdad? Milagros tremendos que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él los alimentó, ¿verdad? Tuvo compasión de la gente, los alimentó. Pero una vez, ¿verdad? Él se dio cuenta que la gente se estaba haciendo concha, como decimos, ¿verdad? Entonces dijo que ya no me la van a hacer, y se les escapó. Al día siguiente lo andaban buscando, ¿verdad? Y él ya no estaba. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que alimentar a nuestros hijos, pero enseñarles a que ellos aprendan a pescar, ¿verdad? Que ellos, hijo, ¿y cómo? Pues con el ejemplo, ¿verdad? Si no nos ven que nosotros trabajamos, levantamos temprano, pues no van a hacerlo ellos. Así que hay que dar las herramientas. Amén. Gloria a Dios. Miren, esta mañana le voy a dar un testimonio. En la noche Zoe no pudo dormir. Eran las 2 de la mañana y desde la noche estaba llore y llore. Y pues no pudimos dormir, no dejó dormir a Diana ni a mí. A las 2:30, 3 fuimos a urgencias. Ya estuvimos esperando. De regreso ya estaba el negocio, estaban los empleados. Empezamos a trabajar y la niña se durmió como a las 5 de la mañana. Y no dormimos. Entonces ahorita pues, ando un poco cansado, ando ronco, pero aquí estamos, dando ejemplo, tratando de dar ejemplo de que se puede servir a Dios, no importa las circunstancias, hay que echarle ganas, ¿verdad? También estoy hablando por nuestro hermano Mauricio, hermano Huicho de Teroque. Su esposa tiene cáncer y ya le dieron unas horas para que viva. Entonces ahorita está en el seguro. Ayer fuimos a orar por ella, me tocó verla y hay que echarle ganas, ¿verdad? Si puede visitarlo, hay que visitar a ese hombre. Amén. Ok, seguimos. También en el Antiguo Testamento miramos cómo Moisés, ¿verdad?, envía a Josué a pelear. Aquella ocasión que los amalecitas, ¿verdad?, ese pueblo que se opone al propósito de Dios, los amalecitas simbolizan eso, que se oponen al propósito de Dios, aquellos enemigos de Dios, de los cuales Dios quería exterminarlos. Cuando Dios mandó a Saúl a matar a los amalecitas, ahí traía, ¿verdad?, traía el rey, no obedeció a Dios. Entonces siempre ha habido pelea de Dios contra los amalecitas, ¿verdad? Entonces Moisés hace estrategias y enseña. No nada más le da el alimento suavecito a Josué, ¿verdad? También le dice: oye, es hora que tú también pelees. Lo envía a pelear, ¿verdad? Y es cuando él alza sus manos, cuando tiene sus manos levantadas, iba ganando el pueblo, ¿verdad? Pero cuando él bajaba, se cansaba, iba perdiendo. Entonces ahí también hubo dos hombres que él enseñó, dos hijos espirituales, ¿verdad? Uri y Aarón, ¿verdad?, que levantaban las manos y así pudieron derrotar a los amalecitas. Qué tremendo, ¿verdad? Que el padre que está acostumbrado a darle todo a su hijo, que su hijo crece y no sabe hacer nada, es grande cuando el padre se cansa en la batalla, ¿verdad?, de la vida, ¿verdad?, en la lucha por sobrevivir, por darle lo que necesita a nuestra familia, por comer. A veces se cansa, ¿verdad? Y si no está su hijo que le levante las manos, que le ayude, que pelee, pues ese hombre va a morir, ¿verdad?, tarde que temprano. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, a alimentarlos, pero enseñarlos a ganar el pan, ¿verdad? Y estos dos hombres, Jesús, vemos también cómo más adelante también a la gente les enseña, ¿verdad? Pasa 3 años y medio enseñando a sus discípulos.
el propósito, ¿verdad? Hasta que los discípulos le dicen: ahora sí entendemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los envía a predicar. Gloria al Señor. También los corrige, ¿verdad? Vimos cómo nosotros somos los indicados por Dios para corregir a nuestros hijos. Padre, corrige a tu hijo con vara, que no morirá. Entonces hay una edad en la cual nosotros, el Señor nos manda a corregir a nuestros hijos. Usted no tiene que tener cuidado también, ¿verdad? De no dañar, no causarle una severidad a su hijo, ¿verdad? Causarle un daño, ¿verdad? Que usted le pegue. A veces que le pegamos aquí le podemos dañar, ¿verdad? O le pegamos, no sé, en la cara, podemos desangrar su nariz. Lo más indicado pues es la pompi, ¿verdad? Porque ahí tenemos más carnita y ahí duele, ¿verdad? Entonces usted dele a su hijo con vara, sepa dónde pegarle, ¿verdad? Debemos saber corregir a nuestros hijos. Así que tenga cuidado, por más que enojado que esté, y cuenta hasta 10, ¿verdad? Como dice el comercial. Bueno, yo creo que los que ahorita son jóvenes, a lo mejor no les tocó, ¿verdad? Pero nosotros más grandecitos nos tocó ese comercial, cuenta hasta 10. Y ya la persona contaba hasta 10 y ya bajaba la mano. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con nuestros hijos, corregirlo con vara, no va a morir, ¿verdad? Y yo ya le preparé una vara a Zoe. Ahí tiene, entonces, no porte mal, va a ser el tiempo que ella entiende. Ahorita yo creo que ya va a haber un tiempo que ella va a aprender y tiene que aprender a corregirse, ¿verdad? Porque si lo quiero corregir ya que tenga 15 años, ya va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, cuando es niño, ¿verdad? Ahorita se le está enseñando, a pesar de que pues Adriana ahorita está cansada, ella está cuidándola porque se siente un poquito mal ella, pero yo le estoy dando ejemplo de que tenemos que servir al Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, eso está en Números 11, 27 al 29. También es necesario que nosotros seamos buenos sacerdotes con nuestros hijos, que es lo que estamos viendo. Y un sacerdocio, de acuerdo al orden de Melquisedec, utiliza los ministerios, los dones ministeriales, ¿verdad? Como podemos ser pastores, maestros para enseñarlos, pastores para darles pastos verdes, evangelistas llevarlos a Dios, y profetas también podemos ser profetas, declarándoles, como ayer miramos en el discipulado de alabanza, miramos en Joel 2:21, que nosotros debemos de venir con una mentalidad de que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Así que usted, cuando venga a la casa del Señor, o si es un adorador, usted no nada más en la casa del Señor, usted va siempre a pensar que Dios va a hacer grandes cosas en usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquí a Moisés, a Josué le declaró palabras proféticas, ¿verdad? Le declaró su llamado de parte de Dios. Está en Números 13:16. Jesús afirma, como padre espiritual de Pedro, ¿verdad? Afirma el don y carácter de Pedro. Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Qué bonito, ¿verdad? Imagínese que su padre le diga a usted, que su padre tenga un imperio, que tenga una herencia grande para usted, y que usted le dé esa responsabilidad. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús a Pedro le encomendó, ¿verdad? Ese hombre que al principio, pues yo creo que se miraba peor que Judas, ¿verdad? Al principio era un hombre arrebatado, un hombre que, mire, es bueno que nosotros como hijos no nos quedemos con dudas. La actitud de Pedro me sorprende. Cuando estudiamos a Pedro, mire, Pedro, a diferencia de los demás discípulos, en una ocasión el Señor Jesús dijo en Mateo 16, por ahí dijo, cuando no, es peor lo que sale de la boca del hombre que lo que entra. Los fariseos acusaban a los discípulos, no se lavan las manos para comer, pero Jesús los defiende a sus hijos y les dice, oye, contamina más lo que sale que lo que entra. Y Pedro, ¿verdad? Todos los discípulos quizás no entendieron eso, como no entendían al principio nada de lo que decía Jesús, pero Pedro le dijo, maestro, enséñanos. Maestro, reconocía a su padre como su mentor, como su maestro. Entonces le dijo, enséñanos, y ya Jesús toma el tiempo y les dice. Pero Pedro, mire, es alabado por Jesús más adelante. Lo primero, es esto que le conté, está en Mateo 15. Pero Jesús en Mateo 16 alaba a Pedro, porque les pregunta a Jesús a los fariseos, ¿quién dice que soy yo? Y los fariseos, los maestros, no, pues eres Elías, eres alguno de los profetas antiguos. Estaban bien perdidos. Les pregunta a los que estaban con él, ¿quién dicen que usted soy? Igual bien perdidos. Solamente Pedro dice, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le alaba a Pedro, dice, bienaventurado eres, Pedro, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Qué tremendo, ¿verdad?
A Pedro le podemos ver muchas cosas, pero era un hombre que se preocupaba por lo que decía su papá, su padre. ¿Y cuántos de nosotros no le preguntamos a nuestro padre? Enséñame. Miren, si nosotros somos inteligentes y tenemos un padre que tiene un oficio, podemos aprender su oficio sin estudiarlo. Tenemos nuestro oficio nato, todos somos buenos para algo. Desde que nacimos somos buenos para algo, tienen que descubrirlo. Ahí tenemos una ventaja. Otra ventaja, lo que hace nuestro padre, si nosotros no le pegamos, vamos a aprender otro oficio. Y otro oficio el que nos estudiamos. Podemos ser personas multifacéticas, ¿verdad? Que podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender de nuestro padre. Nuestro padre tiene que ser, nosotros como padre tenemos que ser esforzados, valientes. Amén. Y que nuestros hijos puedan aprender de nosotros, dejarles una herencia. Muchas veces no poseemos algo, ¿verdad?, para darles dinero, economía, pero podemos dejarle una enseñanza, podemos dejarle la salvación de parte de Dios, la enseñanza, instruirlos, pese a que ellos crezcan y se descarríen, se vayan al mundo. Si ellos fueron educados en el camino del Señor, dice la palabra que aun cuando fueren viejos no se apartarán de ella. El joven del video, ¿verdad?, andaba perdido, se acordó de cuando iba a la iglesia y volvió. El hijo pródigo, ¿verdad? También miré un video del hijo pródigo de 6 minutos, lo publiqué en Facebook y me ministró, casi lloro. Es un hombre también, un joven que se va, es moderno, ¿verdad?, y pierde todo, tiene que vender su carro, todo barbudo, todo, regresa a su casa, y su padre, que estaba allá arriba de su casa, estaba leyendo un libro, la Biblia, yo creo, y ve al muchacho desde lejos y se va y corre y lo abraza. Así es su padre. Nosotros tenemos de tener esa identidad de padre, ¿verdad? Amar a nuestros hijos, perdonarlos, ¿verdad? Qué hermoso es este tema, paternidad. Es un tema bien que si lo aprendemos vamos a ser personas excelentes, ¿verdad? Vamos a conocer la identidad del Padre, de Dios, que Dios se muestra a nosotros como Padre, ¿verdad? Jesús nos llevó a Dios como Padre. Cuando estaba muriendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En momentos difíciles, en los momentos más felices, Jesús se refirió a su Dios como su Padre y nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Nos enseñó a nosotros. Igual, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, al principio los recordaba, ¿verdad?, que les decía que Juan el Bautista, por ejemplo, era un hombre duro, que predicaba la palabra y decía generación de víboras, y decía cosas bien tremendas, ¿verdad?, a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba. Y vemos que Jesús también, ¿verdad?, una ocasión les decía que le dijo sepulcros blanqueados, les decía cosas horribles, pero miren sus discípulos. Después Jesús les dijo, ¿verdad?, hijitos míos. Después les llamó, siempre tuvo esa identidad de padre y la enseñó a sus discípulos, y sus discípulos también la siguieron. Pablo dice, hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Juan, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando usted trabaja, imagínese que su patrón le llamara hijito. Qué hermoso, más confianza. Mira, yo creo que no tuviéramos tanto miedo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía un jefe, ¿verdad?, y me daba miedo ir a su oficina, no porque sea malo ni nada, sino porque el término jefe, el patrón, ay, me va a regañar, pero cuando vas con tu padre, vas confiadamente, porque tu padre te ama, porque tu padre tiene misericordia, tiene compasión, y aunque estés mal, aunque ya lo hagas mal, Él te va a perdonar, Él te va a salvar, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que ser padres. Amén. Gloria a Dios. Aquí, continuando con lo que nos quedamos, hay una parte donde dice, ¿verdad?, ¿qué se busca al castigar? Cuando usted castiga a su hijo, cuando es pequeño, acuérdese que entre más pequeño se castiga, ya que va creciendo, entre más adulto, más grandes, entre más joven, entre más adolescente, ya sea amonesta, se le enseña con palabras, ¿verdad? Así es este tabulador. Entonces se buscan dos cosas, ¿verdad? El desarrollo de malas acciones o actitudes y la confrontación a la rebeldía, ¿verdad? Evitamos que nuestros hijos sean rebeldes, ¿verdad? Que desde chiquito, cuando ellos conozcan nuestra seña, inmediatamente se paren, ¿verdad?, se cuadren. Miren, con mi mamá sí, así creo que me educó a mí, ¿verdad?
Ella cuando yo estaba chiquito ya logró educarme de modo que cuando ella me hacía una seña yo ya me le cuadraba, ¿verdad? Y a una hora de grande, ¿verdad? Pese que ya me casé, yo la sigo honrando, respetando, y a veces que ella, la ceñita esa, de repente, pues hay que cuadrarse, ¿verdad? Y hacer caso. Entonces, eso nunca se pierde, ¿verdad? Qué hermoso poder hacer eso, ¿verdad? Y en una entrevista que me hicieron hace 2 semanas, 3 semanas en el debate, en un café me tocó salir ahí. La persona que me entrevistó me dijo, ¿verdad? Que tenía un buen contacto con mis padres, ¿verdad? Y por las respuestas que dice, usted no lo leyó, siempre mencioné a mis papás, ¿verdad? Y a mi esposa. Entonces, así se tiene que ser, ¿verdad? Tiene que haber una educación de los padres por el ejemplo, ¿verdad? Y hay que echarle muchas ganas. Padres sabios siempre actúan frente a estas situaciones. No se permitan dejar pasar ninguna. No, ustedes no les pasa ninguna cuando son niños, cuando son adolescentes. Siempre ustedes, a medida de su edad, denles un castigo, ¿verdad? Si están chiquitos, si les gusta comer algo o les gusta hacer algo, les gusta ver la tele, quíteselas, castíguelos a su recámara, enciérrelos cuando están chiquitos. Que ellos, muchas veces, por ejemplo, a Zoe le dan miedo ya a las cachorras. Se porta mal y le mencionamos, ¿verdad? Hey, o le hacemos algo y ella ya empieza a relacionar, ¿verdad? Y ya se cuadra. Chiquita se cuadra, a veces quiere renegar, llora y le decimos y se cuadra. Entonces es importante, ¿verdad? A medida de su edad, de su entendimiento, nosotros darle una corrección, ¿verdad? Motivos equivocados para castigar: la venganza, no se vengue. Disciplina con rabia o con enojo es la venganza. Machismo, mostrar que yo soy el jefe por puro capricho. Exhibición, para que otros me vean, mis amigos, que yo, esas son formas equivocadas. Desahogo, porque estoy frustrado con otras personas, a esas me va a pagar mi hijo. Qué horrible eso, ¿verdad? ¿Cuándo debemos empezar a castigar? El que detiene, dice Proverbios, apúntelo, Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Empezar temprano, cuando sea necesario, no importa la edad. ¿Cuándo no debo castigar? Cuando fue un accidente. Usted debe saber cuándo fue imprudencia la edad, cuándo es un accidente. Pues ni modo, ¿verdad? Abrazarlo, mismo. Se te cayó algo, quebraste la taza, quebraste el plato. Ni modo, un accidente, hay que enseñarle, ¿verdad? Que los accidentes se perdonan. Por limitaciones naturales. Si su hijo no puede hacer algo, si su hijo no ve bien, usted tiene que checar, ¿verdad? Eso. A veces hemos visto muchos casos en la tele, en donde quiera, que a veces los niños no ven bien y por eso tienen maltratos, ¿verdad? Entonces hay que ver qué limitaciones, ¿verdad? Usted tiene, cuando nace su niño, ahorita hay muchas pruebas. Hacen tamiz de oído, tamiz de, no sé si de los ojos, del pie. Entonces hay que checar a nuestros hijos y ver qué deficiencia tienen y ayudarlos desde pequeños, ¿verdad? Amén. Amén. Por olvidos involuntarios, cuando no está claro lo que ocurrió. Por ejemplo, yo a Zoe no le puedo decir ahorita, mija, a veces, y si ella no lo va a asimilar, no va a aprender ahorita porque tiene 1 año apenas. Entonces yo tengo que saber qué es lo que ella puede y lo que no. Entonces hay que tener también, a veces, híjole, me rompió el celular, me aventó. ¿Cuántos celulares los he echado Zoe, ¿verdad? Y por eso no la voy a castigar. Pues es niña, ni modo, ¿verdad? Uno tiene que aprender a dejar las cosas alto, ¿verdad? O aprender, ¿verdad?, a esconder las cosas que son peligrosas. A veces son errores de nosotros, ¿verdad? Y lo pagamos con ellos. No castigue enojado. Ve a tu cuarto, espérame, después hablamos. Siempre déle el tiempo, ¿verdad? Después, aquí recomienda este estudio que cuando usted castigue a su hijo, cuando usted se crea que es duro, a veces es necesario, ¿verdad?, con amor, porque dice que con misericordia y verdad se corrige, ¿verdad? Entonces, usted cuando corrija a su hijo y su hijo se vaya, o sea, sí, usted a los 15 minutos vaya y búsquelo y ámelo, demuéstrele el amor que le tiene. Amén. Amén. Vamos a ver otro puntito que dice: ¿por qué a veces no corregimos? ¿Por
qué a veces no corregimos? Porque estamos cansados, distraídos, porque somos perezosos, porque nos faltan ideas, porque estamos muy bravos, porque somos desobedientes. Cualquiera de esas cosas, usted yo creo que con venir a la casa del Señor y aprender este tipo de enseñanzas, el Señor le da sabiduría, le da entendimiento y usted empieza. Y no importa si usted dice, no, pues yo ya tuve los hijos que iba a tener, ya no va a tener hijos, pero va a tener hijos espirituales, y esto aplica también, ¿verdad? Cuando usted traiga a alguien a la casa del Señor, igual, esto es un bebé, ¿verdad? Dice que el que no sea como un niño, ¿verdad?, no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios hace ver que los niños son especiales, ¿verdad? Y nosotros también podemos ser niños, ¿verdad? Pero hay que madurar, ¿verdad? No hay que, dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya debes de comer carne, debes de comer sólido y tú ya comes leche. Ya debería ser maestros. Entonces hay que echarle ganas, no quedarnos en esa, hay que madurar, ¿verdad? Dígale cosas positivas a sus hijos. Evite usar adjetivos negativos al hablarles. Un plan de motivación que aquí dice, el número 1 dice, observe a su hijo, sus cualidades y talentos, sus habilidades natas, y empújelo, ¿verdad? Empújelo. Si usted ve que su hijo puede ser un deportista, tiene alguna ventaja, tiene fuerza, tiene algo de chiquito, usted motívelo, ¿verdad? Yo veo a personas como sus hijos son hiperactivos y los meten que a natación, y es bueno, ¿verdad? Es bueno pero siempre uno estar al pendiente, ¿verdad? Que no, eso no nos quite, que esas cosas no van a suplir la educación, ¿verdad? Que le vamos a dar nosotros como padre. Párelo después de hacer algo bien hecho, alábelo. Cuando haga algo que alábelo, usted apláudele, dígale felicidades, premielo, exprésele cómo se siente. Me siento orgulloso de ti, ámelo, dígale, te amo, hijo, te amo. Mira, yo cuando soy la agarro y la abrazo, le digo, mi hija, te amo. Ella siente, ¿verdad? Y me abraza y se siente bonito, ¿verdad? Entonces es bonito crecer así, ¿verdad? Diciendo a los niños que la amamos, ¿verdad? Demostrarles ese amor, ese afecto. Exprésele afecto, tóquelo, que es lo que le digo, ¿verdad? Abrácelo, apapáchelo, cómaselo a besos mientras puede, porque ya crecen, ya como que no nos gusta, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Entonces aproveche cuando su hijo está pequeño. Aprovechelo, porque está grande. Ahorita están casando a los 18 o 20 años, entonces disfrútelo lo más que pueda su hijo. Con la ayuda de Dios y por medio de este compromiso escrito, manifiesto mi firme propósito. Es un compromiso, ¿verdad?, personal con Dios. Y usted, si lo quiere, pues se lo puedo dar más adelante si usted le interesa, ¿verdad? Es un compromiso escrito, dice: con la ayuda de Dios y por medio de este compromiso escrito, manifiesto mi firme propósito de manera pura para mi Señor Jesús, de cuerpo, mente y corazón y alma, desde hoy hasta el final de mi vida, en mis amistades con los varones que tendré. Sé cuidadoso, no seré piedra de tropiezo en mi forma de vestir, en mi forma de conducta con ellos. Mientras sea la voluntad de Dios que yo esté soltero o soltera, dedicaré mi vida a servirle y buscarle ser un buen ejemplo para mis hermanos en la fe. Usted va a decir, ¿verdad?, que a lo mejor la mayoría de los jóvenes va a decir, no, pues yo todavía no me he casado, todavía no. Pero usted va a hacer un así como este ejemplo, ¿verdad? Un compromiso. Cuando usted sea padre, usted puede ser un padre ejemplar, un padre exitoso, un padre como nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no se asuste cuando digo eso, ¿verdad? Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así que nosotros que somos padres, pues si usted desde este momento no ha hecho las cosas bien, no le ha dado tiempo a su hijo, no lo ha educado, no lo ha enseñado, empieza a vivirlo. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos que no hagan cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero ellos a fin de cuentas van a hacer lo que ven en nosotros. Así que hay cosas que nosotros tenemos que hacer en privado, ¿verdad? Y hay que hacerlo, ¿no? Que no nos vean nuestros hijos. Como les decía la otra vez, hay personas que si es posible salirnos de la casa, no sé, hacer un coraje, hacer algo, pues hay que hacerlo, que no nos vean nuestros hijos, porque ellos lo van a hacer. Modelar a los hijos. Un ejemplo de una consagrada al Señor es la influencia más fuerte y efectiva en la vida de nuestros hijos. Alguien abra 1 Corintios 11:1. Y ese texto que yo les dije, apúntelo, subráyelo. 1
Un hijo ejemplar, un hijo hermoso, un hijo ideal es aquel que dice: yo soy como mi padre, o soy mejor que mi padre. No sé, eso es algo hermoso, ¿verdad? Poder superar lo que hizo nuestro padre, ¿verdad? 11:1. Sí, 1 Corintios 11:1. Dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Gloria a Dios. Buenos modales en el hogar. Es fácil criticar y desanimar. Felicítelos por algo bueno que los sorprenda haciendo. Unos buenos modales con ellos. Muchas gracias, por favor. Usted enséñale que diga eso desde chiquito. Y gracias a Dios, hoy Adriana le está enseñando a decir esto, y a veces ella lo dice. Apenas todavía no habla y dice, a veces le da a usted algo, gracias, o así dice. Entonces eso es bonito, ¿verdad? Que los niños aprendan a decir gracias, por favor, que sean educados desde pequeños, ¿verdad? Y ahorita pues yo creo que eso no, ahorita creo que eso ya está muy claro, ¿verdad? Casi es muy raro que haya niños que no sean así. La mayoría de los niños que veo me sorprenden porque ya están empezando a tener una educación, ¿verdad? En casa. Ejemplo y autoridad. Nuestro ejemplo es la base moral que necesitamos para criar a nuestros hijos. Sin ella no tendremos el respeto que necesitamos para influenciarlos. Tenemos que influenciar, ¿verdad? El líder influencia, no impone, influencia por medio del ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, ejemplo les he dado, para así como yo, ustedes sean, ¿verdad? Tenemos que, el ejemplo es el modelo de paternidad de Jesús, el liderazgo de Jesús era de paternidad, ¿verdad? Que es el liderazgo que se me hace mejor. Y ahorita en el mundo secular lo están descubriendo. Ahorita hay muchas herramientas que están viendo, ¿verdad? El liderazgo del servicio, el beneficio común, buscar el bien común, o sea, no mi beneficio, sino el beneficio de todos. Pero cuando lleguen a esto, ¿verdad? La gente que no tiene a Cristo en su corazón, cuando lleguen a este principio de paternidad, yo creo que van a pasar cosas, ¿verdad? Bien tremendas. Gloria al Señor. Denle gloria a Dios, hermano, no esté calladito. Y pues vamos a concluir, ¿verdad? Vamos a concluir este tema con algunos puntos. Dice: no existen padres perfectos, solo hay uno. Solo hay un Padre perfecto, y entre más aprendamos a ser como Él, por eso debemos ser a la imagen y semejanza de Dios. Debemos restituir la imagen de Dios. Adán perdió esa imagen y semejanza al desobedecer, pero en Cristo la tenemos. Cristo es el intercesor entre Dios y el hombre, por eso está a la diestra de Dios, y usted tiene que verlo así como lo vieron aquellos hombres de Hechos. Aquellos hombres que escribieron Biblia vieron a Jesús a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y pudieron ver la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces hay que restituir eso, ¿verdad? Esa paternidad en Dios, y poder nosotros copiar al Padre perfecto, ¿verdad? A nuestro Padre celestial, a nuestro Padre Dios, y respetarlo, honrarlo. Él, los mandamientos que puso, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús dijo también que honráramos a nuestro padre y a nuestros hermanos, ¿verdad? Y honrar a nuestros padres y a nuestros hermanos en los tiempos de Jesús. En el sacerdocio de Melquisedec es también honrar a nuestras autoridades. Todo el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Criados o estar sujetos o estar sometidos a nuestros amos, aunque ellos no tengan la razón. Entonces usted tiene que hacerle caso al Señor, ¿verdad? Usted tiene que ver a su patrón. Si él no es un padre para usted, tiene que tenerlo como padre, honrelo. Y quizás así usted suba, ¿verdad? Amén. Y tantos textos de así de patrones que da la palabra de Dios, ¿verdad? Que si tú te pide una milla, que cargues una milla, carga dos. ¿Y quién hace eso? Nadie. Hay que empezarlo a hacer, ¿verdad? Hay que empezar a tener paternidad, servicio, amor al prójimo, ¿verdad? Todo esto es excelente. Aún los mejores padres pueden tener hijos pródigos. No porque usted sea un buen padre significa que va a tener hijos buenos. Puede tener un hijo que, mismo Jesús, Judas, ¿verdad? Tuvo a Pedro también, que al principio se portaba mal, ¿verdad? Pero
al fin de cuentas, ¿quién fue el mejor discípulo? ¿Quién fue el líder? Era Pedro, ¿verdad? Hizo tantas cosas, usó las sombras, sanaba a los enfermos, ponía su mano sobre la gente, recibía el Espíritu Santo. No tengo oro, no tengo plata, que tengo tesoro. Tantas cosas, ¿verdad? Que aprendieron de su padre. Y dice, el trabajo nos queda grande. Necesitamos la ayuda del Señor. 5 herramientas. Amémonos. El amor sobre todas las cosas es el vínculo perfecto del amor que debemos tener. Amar todo lo que hacemos, amar a todo lo que hacemos, lo que tenemos. El segundo, enseñemos cada día a nuestros hijos a caminar de Dios, de que nuestros hijos dependan de Dios, que nuestros hijos aumenten su fe. Tenemos que hacer que nuestros hijos dependan de Dios, ¿verdad? Amén. Que no dependan de lo que puedan generar ellos, sino que primeramente Dios sea su proveedor, ¿no? Disciplínenos a cada hijo con inteligencia y según la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos dice cómo debemos educarlo. Sobre todo lea Proverbios. Proverbios está una fuente de consejos, de sabiduría. Léalo. Si usted es un buen padre, usted va a leer Proverbios. Y no nada más Proverbios, lea toda la Biblia. Inspiremos a cada hijo a dar lo máximo al Señor. Enseñemos a nuestros hijos a Abraham, ¿verdad? Qué tremendo aquella vez que Dios le pidió a Isaac, ¿verdad? Y él, pues, Padre, ¿dónde está la ofrenda? Dios proveerá. Y ahí está todo, ¿verdad? Abraham es un padre también bien excelente, ejemplar, ¿verdad? Un padre que conocía a Dios. ¿Cómo supo cuando se le pareció Melquisedec que era sacerdote? Todavía no venía el tiempo de Leví, de sacerdocio. ¿Quién le enseñó a Abraham que era un sacerdote? ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? Todavía no, Dios no pedía diezmo. Qué tremendo, ¿verdad? Si estudiamos, por eso dice Hebreo, ¿verdad? Sin genealogía, sin principio, sin fin, ¿verdad? Un sacerdocio para siempre, un sacerdocio eterno. Y ese sacerdocio estamos ejerciendo, tenemos que conocerlo, ¿verdad? Y dentro de ese sacerdocio, pues somos padres. Tenemos que aprender que somos padres. Amén. Y el quinto, modelemos un ejemplo de vida cristiana que nos quieran imitar. Amémonos, enseñemos, disciplinemos, inspiremos, modelemos un ejemplo. La base de toda acción, perdonar y pedir perdón. Es otro ejemplo de otro punto. Tenemos que saber perdonar y estar atentos. No tratar a nuestros hijos como malhechores, como nuestros enemigos, ¿verdad? Hay que verlos como amigos. Y si ellos quieren tomar una decisión y sabemos que se van a equivocar, pues ni modo, ¿verdad? Ellos tarde que temprano se van a acordar que tienen identidad de hijo. Y como el hijo pródigo era en la casa de mi padre. ¿Qué necesidad tengo de estar así si en la casa de mi padre tengo todo? Tarde que temprano regresan. Así que hay que prepararnos para cuando regresen, preparar una fiesta. Que nuestro hijo que había muerto ha regresado. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Tenemos que ser perdonadores. Olvidar. La naturaleza de nuestro Padre es que dice que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, y como decía Jesús, ¿verdad? Te perdono, no peques más. Cuando nosotros hacemos eso, Él dice que avienta todo lo que hemos hecho malo al profundo del mar. Y así tenemos que ser nosotros cuando nuestros hijos vienen arrepentidos. Perdóname, papá. Orar todo, ¿verdad? Y abrazarlos, darles, proveerles. Así que voy a pedir que cierre sus ojos esta mañana. Y terminando esta serie de paternidad, ¿verdad? De 2 sesiones, puede haber mucho más, pero por el momento vamos a ver estas 2 enseñanzas del domingo pasado y este domingo. Y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos haga más como Él, ¿verdad? Nosotros debemos querer ser como nuestro Padre.